Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cada Peso Cuenta. Yo soy Emilio Braune y el día de hoy vamos a estar platicando sobre ETFs de altos dividendos. ETFs que pueden ofrecernos un crecimiento interesante, podríamos mencionar que un poco mejor que las fibras y que además nos pueden ofrecer un ingreso o un flujo de efectivo constante con un dividendo atractivo. Si este video te gusta y quieres ver más videos donde analice ETFs, número 1, ayúdame con un like y número 2, deja un comentario en la parte de abajo mencionando los ETFs que quisieras que revise. Por otro lado, te invito a suscribirte a este canal si te gusta el contenido sobre ETFs, fibras, criptomonedas, acciones, noticias y mucho más. Por último, quiero mencionarte que si aún no abres tu cuenta de tu casa de bolsa para invertir, te recomiendo utilizar el enlace de la descripción para abrir tu cuenta con GBM Plus, que al depositar 100 pesos recibirás una acción completamente gratis con un valor de entre 250 y 350 pesos un mes posterior a tu registro. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el video de hoy. Creo que todos como inversionistas buscamos invertir en algo que nos dé crecimiento, como podrían ser las acciones, los ETFs y las criptomonedas, por ejemplo, pero también existen muchísimos otros inversionistas que prefieren exponer su dinero a la parte de dividendos, a la parte de un ingreso y de un flujo de efectivo constante. Esta estrategia definitivamente es superior en cuestión de crisis, en cuestión de épocas de inflación y demás. Obviamente, quien busque poner su dinero a crecimiento posiblemente termine teniendo más dinero, pero recuerda que también la otra parte, el valor, es que tú puedes mantener tu portafolio, vivir de los intereses y en teoría tu portafolio nunca se acabaría. ¿Por qué? Porque tú únicamente estás retirando los intereses y el portafolio sigue generando y generando y generando. En la contraparte, pues un portafolio de crecimiento, tú tienes que ir vendiendo un porcentaje pequeño cada año para utilizarlo para pagar tus gastos. Entonces, en teoría, ese portafolio puedes correr el riesgo de que vivas los suficientes años y que literalmente se acabe el portafolio. Entonces, obviamente están los pros y las contras. Obviamente, lo ideal sería que si tú eres una persona joven, a lo mejor busques crecer tu dinero lo más posible y conforme van pasando los años, cada año buscas reducir tu inversión en crecimiento y aumentar tu posición en inversiones de dividendos, de distribuciones y demás, para que poco a poco vayas reduciendo los riesgos y puedas generar tus ingresos pasivos. Ahora, el día de hoy vamos a platicar sobre 4 ETFs que yo considero que son muy pero muy buenas opciones, muy interesantes, y este video lo dejó en un comentario un suscriptor y justamente quiero hablar sobre algunos ETFs que él mencionaba. En primer lugar, quiero hablar sobre el ETF QYLD. Este ETF tiene un costo aproximado de 450 pesos que si no se llegara a encontrar en el SIC, lo podrías encontrar en GBM en la parte de Drive Wealth de Trading USA. Pero esto es en caso de que no lo encuentres. Si lo encuentras, pues muy bien. Básicamente tiene un costo de 450 pesos, tiene un costo administrativo del 0.60%. Ok, que de entrada es bastante alto, ¿no? O sea, hay que entender y hay que tener en nuestra mente un benchmark, que un benchmark básicamente es como una referencia como tal, ¿no? Para nosotros, una buena referencia de un costo administrativo barato, accesible, en verdad muy barato, sería el caso de VOO, por ejemplo, en el que el costo administrativo es del 0.03% anual. Ahora, si nosotros invertimos en este tipo de vehículos o de instrumentos, como sería el caso de QYLD, que es este ETF, que nos va a cobrar 20 veces más costo administrativo que cosas como VO, pues por lo menos esperaríamos que esté justificado, ¿no? Que en verdad realmente los dividendos o el crecimiento como tal sea lo suficientemente bueno para que valga la pena pagar 20 veces más de costo de administración. Ahora, ETFs como VO, regresando al ejemplo, nos ofrece un dividendo anual de aproximadamente el 1.30%, si no me equivoco.
Ahora, en este caso, QYLD tiene un dividendo, y no es broma, del 11.80%. Entonces, de entrada puede ser una opción bien, pero bien interesante. Hay que mencionar que de 2014 a 2020 ha tenido un crecimiento de apreciación promedio del 9% anual. Si a esto le sumamos el dividendo, pues la verdad estamos hablando de una opción bastante interesante. Realmente es una gran opción. Sus principales posiciones son Apple con un 11.41%, Microsoft con un 10.18% y en tercer lugar Amazon con un 8.60%. Este ETF me parece sumamente interesante. Es importante que nosotros entendamos que este tipo de inversión, pues más que crecer, va a regresarnos efectivo. Y obviamente hay que entender una cosa: al ser un dividendo, y esto va para todos, al ser dividendos provenientes de Estados Unidos, de entrada no vamos a tener los mismos beneficios obviamente que las fibras, porque primeramente no existe el concepto de reembolso de capital, que para las fibras es básicamente un dividendo o una distribución libre de impuestos. Ahora, por la otra parte, en caso de los dividendos provenientes del extranjero, que en este caso serían Estados Unidos, existe una retención en Estados Unidos, y además cuando tú recibes el dinero, tu casa de bolsa te va a hacer una segunda retención. Ahora, para contrarrestar este problema, que en verdad puede mermar hasta el 50% de tu dividendo, pues existe un formato llamado W8BEN. Este formato básicamente tú lo tramitas y funciona para que tú notifiques a través de este documento al gobierno de Estados Unidos que tú vas a tributar ese dividendo en tu país de residencia, que en este caso es México. Una vez que llenes ese formato, pues podrías literalmente evitar esa doble tributación y solo tendrías la retención aquí en México. Pero no todo es bueno. Este formato tiene un costo aproximado de $150 por una duración de 3 años. Entonces, aquí hay de dos opciones. En primer lugar, si tus dividendos ya cubren estos $150 y además te sobra, creo que podrías permitirte hacer este pago y comprar el formato. Hay que mencionar que estos $150 tendría que ser repartido en 3 años. Entonces, en teoría, tu portafolio debería de generar de puro dividendo más de $50 al año para que te saliera rentable. La segunda opción es abrir tu estrategia de ETFs en plataformas como Bursanet, que no te cobran el formato W8BEN. Entonces, literalmente esa es la decisión que tú tienes que tomar. Ahora, en segundo lugar tenemos el ETF SPYD. Tiene un valor aproximado de 800 pesos. Tiene un costo administrativo mucho más reducido que QYLD, que era del 0.60%. Este segundo ETF, que es SPYD, tiene un costo administrativo del 0.07%, aproximadamente 2.3 veces mayor que el de VOO. Mucho más bajo que las 20 veces más caras que era el ETF anterior. Ahora, este ETF tiene un costo administrativo muy competitivo del 0.07% y además su dividendo también lo es. Tiene un dividendo aproximado del 4.96%. Sin embargo, déjenme decirles que desde que se creó este ETF no ha tenido una gran revalorización. Es decir, no ha tenido gran crecimiento. Yo recomendaría este tipo de ETFs a dos personas. Una persona que literalmente busca tener un ingreso pasivo como tal, sin esperar que crezca mucho el dinero. Y número 2, para una persona que está buscando literalmente recibir un ingreso y además dolarizar su dinero. O sea, podría ser algo similar a tal vez un fondo de emergencia dolarizado. ¿Por qué? Porque este ETF, si ustedes lo investigan, se darán cuenta que tiene una beta menor al mercado. Esto significa que tiene menor volatilidad que el mercado a lo largo del tiempo. Esto ha pasado históricamente y no significa que se vuelva a repetir. Sin embargo,
embargo nos puede ayudar a dar contexto de cómo se ha comportado. Ahora, ¿cuáles son sus principales posiciones? Tenemos Comerica con un 1.96%. En segundo lugar tenemos a Baker Hughes con un 1.53%. Y en tercer lugar tenemos a Regions Financial con un 1.53%. En tercer lugar, quiero mencionar el ETF que también mencionaba el suscriptor, llamado DGRO. Este ETF tiene un costo aproximado de 1,135 pesos. ¿Y a qué me refiero con aproximado? Pues que evidentemente si tú estás viendo este video días después, semanas después, pues obviamente se espera que los precios hayan cambiado. Este ETF tiene un costo aproximado de administración del 0.08%. Tiene un dividendo actual del 1.93%. Es el más bajo hasta ahora. Sin embargo, también ha tenido un crecimiento interesante. Podemos hablar de entre un 9 y un 10% de desempeño anual, lo cual no está nada más. Y además, si le sumamos este 1.93 y además le sumamos que obviamente está dolarizado, podemos hablar de que no es una mala inversión en lo absoluto. Sus primeras tres posiciones son Microsoft con un 3.19%, en segundo lugar tenemos a Apple con un 3.01% y en tercer lugar tenemos a Pfizer con un 2.92%. Este ETF es una opción interesante. Yo creo que la persona que va dirigida a este ETF debería de buscar un crecimiento promedio como el S&P 500 y además que busque un dividendo un poco mayor. Yo creo que si tú buscas algo más, posiblemente este ETF no sea para ti. Y por último hablaremos de uno de mis ETFs favoritos, que es VYM. Yo creo que he mencionado a este ETF un par de veces en el canal y básicamente es el Vanguard High Dividend Yield ETF. Lo podemos comprar por aproximadamente 2,318 pesos, pagando un costo administrativo anual del 0.06%. Y quiero mencionar rápidamente que el costo administrativo, tú no tienes que hacer nada. El administrador literalmente va a descontar ese porcentaje del valor del título y tú ni siquiera te vas a dar cuenta. Así que no te tienes que preocupar por literalmente hacer ese pago. Se hace en automático. Y hablando del dividendo, pues este ETF de VYM nos está ofreciendo un 2.73%. Este ETF ha tenido un rendimiento histórico de los últimos años de entre un 10 y un 12% anual, que si a esto le agregamos el dividendo es bastante atractivo. Las principales tres posiciones de este ETF son JP Morgan con un 3.69%, Johnson & Johnson con un 3.14% y Home Depot con un 2.89%. Ya con esto cerramos los 4 ETFs de los que quería hablar el día de hoy. Yo creo que tú podrías considerar si entran o no en tu estrategia de inversión. Esto no es de ninguna forma una asesoría financiera. La idea es que simplemente exponérselos y que ustedes decidan con los datos que les di si les interesa y a partir de esto hacer una investigación más profunda. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta este punto. Si encontraste valor en el video, agradecería muchísimo me apoyes con tu like, dejes un comentario, te suscribas y lo compartas. También quisiera invitarte a escuchar el podcast La Cartera Fría, que es un podcast en el que hablo con mi amigo Carlos Estrada sobre criptomonedas todas las semanas. Estamos en YouTube como La Cartera Fría, también en Spotify y en Apple Music. Por último, quisiera invitarte a unirte a los grupos gratuitos de Telegram y de Facebook que te dejo en la descripción, al igual que si quisieras una mentoría para mejorar tus finanzas personales que te ayude a crear o desarrollar tu portafolio de inversión, mándame un correo a este que estás viendo en pantalla. Muchísimas gracias y por supuesto no olvides la frase del canal: cada peso cuenta. Nos vemos en la próxima.